Bien, jóvenes, buenos días nuevamente con todos. Vamos a revisar, vamos a hacer un análisis de la Constitución de 1998. Ya estuvimos hablando de esto, ya cerramos esta perspectiva, pero es importante ir visualizando esta idea de cara a las constituciones como formas de expresión política y social, que es nuestro siguiente tema. Entonces será muy importante ir recapitulando esta perspectiva. Vamos tomando en cuenta qué cambios se dieron de la Constitución del 78 a la de 1998. Vamos a ir puntualizando. ¿Por qué razón? Porque el tema que nos interesa es este feriado bancario, propiamente la migración, todo lo que generó esta Constitución, bueno, no tanto la Constitución, evidentemente, sino más el proyecto neoliberal, pero que tenía algún sustento dentro de la Constitución que permitió que se dé todos estos elementos. Vamos a ir viendo. Ayúdenme, Ismael. ¿Qué cambio se dio entre la Constitución de 1978 y la de 1998? Recuerda, hicimos un trabajo, simplemente lea lo que puso, nada más. Cuénteme. Vamos sacando nuestros apuntes, no se olvide, tenga a la mano sus apuntes. ¿Listos? ¿Listo, Ismael? ¿Encontró? Vamos entonces puntualizando, a ver, no hay inconveniente. Vamos a ir puntualizando. Vamos a hacer este trabajo conjunto, ¿ya? Y en base a este trabajo conjunto, ustedes simplemente lo van a subir. Vamos entonces a hacer hoy día un cuadro comparativo entre las dos constituciones, la Constitución de 1978 y la de 1998. No le escuché, Ismael, algo pasa con su micrófono. No hay problema, no se preocupe. No hay ningún inconveniente. Vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a hacer juntos este cuadro comparativo. Me van a ayudar ustedes a hacer este cuadro comparativo y este cuadro comparativo lo subimos a Educay. ¿Alguien alguna duda, alguna inquietud antes de comenzar con esta consideración? Si no mal recuerdo, ya lo teníamos nosotros planteado, esta perspectiva. Pero de todos modos, si a alguien le faltó, si por ahí no ha subido, si cualquier cosa, no hay inconveniente. Entonces vamos a ir complementando. Yo les envié, como les digo, la clase anterior que realicen un cuadro comparativo entre estas dos constituciones. Si usted no lo ha subido, simplemente lo vamos a ir completando aquí. Es importante revisar la diferencia entre estas constituciones, obviamente entre todas las constituciones. ¿Qué será nuestro trabajo al finalizar? Pero bueno, vamos viendo. Constitución 1978. 1998. Ok. Ayúdeme. Vamos a ver quién ayuda. Vamos a ir planteando esta perspectiva. A ver, quienes no les veo. Señor Pérez. Un elemento de la Constitución de 1978. Dylan, contésteme si está ahí. ¿No está Dylan? Vamos. Maite. ¿Está ahí? No, cuénteme si está ahí, no está ahí, para irles poniendo en la lista. Maite, ¿está ahí? ¿Me escucha? Sí, no. Si no, ahí está el chat. No, tampoco. Carlos. ¿Sí está ahí? ¿No está ahí? Dice, puedo decir yo.
Ya, pero denme un segundo, que quiero saber si están aquí o no en la clase los compañeros que no les ¿Puede veo. repetirles en la pregunta? Claro que sí. Un elemento de la Constitución de 1978. Uno. Licenciado, ya estoy aquí, perdón por Ya la demora. está, Dylan. Ya, vamos, Carlos, y de ahí. Eh, Vamos, Carlos. Un elemento de la Constitución de 1978. Vi que es es parte del plan de la reestructuración del Estado. Ah, pero En ese entonces concretamente, fue un propuesto elemento de la por el Constitución del coronel. 78. Un elemento. Uno. De los que hayamos nosotros pusimos la clase anterior, las clases anteriores. Un elemento, de lo que tenga anotado. No se olvide, este era su trabajo. Lo que les estoy pidiendo es simplemente que ustedes me digan lo que pusieron en su trabajo. ¿Qué evidencia esto? Que no están haciendo su trabajo. ¿Qué estoy tratando yo? Simplemente de ayudarles. Si ustedes anotan esto, ya tienen hecho su trabajo. No digan, a ver, vamos, de nuevo. Un elemento de eh, la Constitución del 78. la igualdad entre derechos del hombre y la mujer. Ya, vamos, igualdad. Igualdad. Anotará para que suba el trabajo. Verán que les estoy diciendo. Si ya no suben así, ya más no se les puede ayudar. Igualdad. Hombre. Mujer. Ya, bueno, un elemento de la Constitución del 78. Vamos, Carlos. Un elemento de la Constitución de 1998. Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. De la del 98. Ser mayor de 18 años, todos somos ciudadanos. No, como mayor de 17 años. ¿Qué decía la Constitución de 1998? ¿Qué decía esta Constitución? Compañero ha planteado un elemento, igualdad, hombre y mujer. Bueno, ya eso se planteó en la Constitución de 1978. ¿Qué decía la Constitución de 1998? Ser mayor de 18 años. ¿Para qué? Ser mayor de 18 años, ¿para qué? Para poder votar, ser ciudadano en el país. En la del 98. ¿Seguro? Sí, dicen. Para votar tal vez, pero para ser ciudadano, ser mayor de 18 años. ¿Seguro? Jóvenes, jóvenes. Constitución 1978, aquí sí. Ser mayor, tener 18 años. Aquí. ¿Cuál era la ciudadanía en 1998? ¿Cuál era el requisito para ser ciudadano? ¿O cómo se da la ciudadanía? Aquí, mayores de 18 años. Aquí, pero en la del 78. En la Constitución de 1998, ¿qué decía la Constitución de 1998? Que la economía es de vital importancia para el Estado. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ciudadanía. ¿Cómo se daba la ciudadanía en la Constitución de 1998? Nos reconoce como ciudadanos ecuatorianos desde el nacimiento. Ya, es un cambio fundamental. No desde los 18 años. Desde los 18 años pueden votar. No es lo mismo a ser ciudadano. En la Constitución del 78, mayores de 18 años eran ciudadanos. Ciudadanos. En cambio, en la Constitución de 1998 son ciudadanos desde el nacimiento. Desde que se nace se es ciudadano. No es lo mismo. Es lo que hemos estado hablando. No están tomando en cuenta estos elementos, chicos, por favor.
Si usted hizo el trabajo, planteó mal estos elementos, revise, corrija. En la Constitución del 78, para ser ciudadano mayor de 18 años. Constitución de 1998, desde el nacimiento. Primer cambio fundamental. Este es un cambio sumamente importante entre estas dos constituciones. Tomarán en cuenta, jóvenes. Miren que al finalizar hay que ver por lo menos las 4 constituciones que hemos estado nosotros revisando, las 5 constituciones, comparando estos elementos. El elemento de la ciudadanía es el elemento que mayormente cambia de una constitución a otra. Vamos con otro elemento de la Constitución de 1998, perdón, 78 y la del 98. A ver, vamos a ver. Aarón, otro elemento de la Constitución del 78. Velaba por la seguridad física y moral de los ciudadanos. Física y moral de los ciudadanos. ¿Y cuál es la diferencia con la del 98 aquí? Vamos con otro elemento que haya puesto. Que es la constitución de referéndum. Bueno, la primera constitución que se aprueba por referéndum. ¿Ya? La del 98 también se aprobó por referéndum, pero esta es la primera constitución en la historia del Ecuador que se aprueba por referéndum. Vamos con Daniela, con algo de la Constitución de 1998. ¿Qué puso? Que se reparece el liberalismo como neoliberalismo. Ya, bueno, ese es el modelo político que adoptó el presidente Yamil Maguad, pero propiamente de la Constitución, elementos propios de la Constitución. ¿Qué más puso? Propio de la Constitución. Se reconoce por primera vez los derechos colectivos del pueblo indígena. Ya, se reconoce los derechos del pueblo indígena. ¿Aquí qué se reconocía en el 78? Se reconocía principalmente la eliminación de todo neocolonialismo y colonialismo. Aquí ya se reconoce los derechos de los pueblos indígenas como tal. Aquí se reconocía el Día del Quichua, pero aquí se reconoce realmente los derechos de los indígenas. Voy a replantear esto. Ya me está quedando algunas dudas en cuanto a estas constituciones. A ver, vamos a recapitular. Voy a poner simplemente un ejemplo de lo que al final vamos a ir haciendo, a ver si estamos o no avanzando en esta consideración. Hemos visto Constitución 1830, Constitución 1861, Constitución 1906, Constitución 1978 y la Constitución de 1998. Estas hemos revisado hasta la actualidad. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la ciudadanía, solo en este caso, se ve una gran diferencia en todas las constituciones. Ciudadanía. ¿Cuáles eran los requisitos de 1830 para la ciudadanía? Vamos revisando. ¿Cuáles eran estos requisitos? Ayúdeme, señor Spin. ¿Cuáles eran los requisitos de 1830 para ser ciudadano?
Juan, ¿cuáles eran los requisitos en 1830 para ser ciudadano? Simplemente revise su cuaderno. Los nacidos en el territorio y sus hijos, los naturales de los otros estados de Colombia avecinados en Ecuador. Jóvenes, no están anotando lo que vemos en clase. Por favor, son temas sumamente sencillos. Sumamente sencillos. Uno de los elementos que mayormente cambia es la ciudadanía. Es en donde se plasma claramente las diferencias entre las constituciones que hemos estado revisando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si nosotros estamos esperando buscar en internet lo que yo les estoy dando en clase? Estoy preguntando directamente lo que vimos en clase. Hay condiciones para ser ciudadano en cada uno de estos elementos, hasta llegar a 1998. No estoy preguntando ni quiénes podían votar, obviamente la ciudadanía es la posibilidad de votar, pero ya en 1998 vemos que ese no es la consideración para ser ciudadano. Estoy preguntándoles qué les hacía a los ciudadanos y quiénes eran. Nada más. Vamos, Constitución 1830. Si usted no ha notado, por Dios, tome nota. Sebastián, ¿quiénes eran ciudadanos 1830? ¿Cuáles eran los requisitos para ser ciudadano? ¿Qué requisitos había? Démosle la oportunidad a los compañeros, David. Un ratito, ¿ya? De ahí me ayuda con la del 61, ¿le parece? Vamos, Sebastián. Ustedes tienen ahí, simplemente lean, no es de memoria. O sea, tengo, pero ¿por qué pierde la ciudadanía? No, o sea, eso tengo yo. ¿Por qué no ha copiado los requisitos? Como les dije, desde el principio, lo más importante que cambia es esto. Y es lo más evidente, además. No estamos copiando todos los elementos. Miren, si yo paso muy rápido, dígame, profe, necesito regresar. Después se ve reflejados en sus evaluaciones, sobre todo. Los trabajos, mayormente ustedes pueden sacar de internet, pero ese no es el objetivo. Vamos, ayúdeme, David. ¿Cuáles eran entonces 1830? Los requisitos. Ser casado o mayor de 22 años, ser propietario de un bien raíz con renta anual de 300 pesos, ser hombre, saber leer y escribir, ejercer No todavía eso. No todavía. Eso es para la Constitución de 1861. Ahí sí corrijamos ese error, ¿sí? Saber leer y escribir es para acá. No hay problema. Todo el resto sí. Ser hombre, ser mayor de 21 años. ejercer una profesión u oficio. Ejercer una profesión u oficio. No estar bajo la sujeción o otro como sirviente o jornalero. Ya, muy bien. Y entonces, ser hombre mayor de 21 años, o si no era mayor de 21 años, debía estar casado o estar casado. Debía tener una propiedad, que su valor sea mínimo de 300 pesos. Debía ejercer alguna profesión. Pero esta profesión no debía estar sujeta a otro. Si no era una profesión, debía tener una industria útil. Sin sujeción a otro significa que es
mío, propio, o sea, es mi hacienda, es mi industria, es mi trabajo que no está sujeto a otro, no es un servicio doméstico o no soy jornalero, soy directamente un propietario o un trabajador que es parte de mi profesión, ¿ya? Estos son los requisitos para ser ciudadano en 1830. Son una serie de requisitos que cumplían muy pocos, obviamente. ¿Por qué? Porque al principio, en 1830, se creó un Estado que se basó primordialmente en los derechos de los criollos y los mestizos con dinero. Esos son los requisitos. Si usted no cumple estos requisitos, entonces no es ciudadano. Yo sé que nos cuesta a nosotros comprender esta consideración. ¿Cómo puede ser posible que aquella persona que no tenga 300, o mejor dicho, una propiedad de 300 pesos, no sea ciudadano? Pero esa fue la conformación. Entonces, la mayor cantidad de personas en el Ecuador no eran consideradas ciudadanos, por lo tanto no tenían derechos. ¿Sí? Fácil y sencillo, nada más. Vamos, 1861. ¿Cuáles eran las condiciones para ser ciudadano? Se mantienen solo dos condiciones. Se elimina casi todo de la Constitución de 1830. Vamos a ver, ¿cuáles eran estas ¿Qué le condiciones? puedo decir siempre? Es que no sé si esté bien. Dígame nomás, Joshua. Ser casado mayor de 21 años y saber leer y escribir. Ya, muy bien. Ser mayor de 21 años o estar casado. Y se incluye un elemento importante. Se borra todo lo demás y se incluye esto. Saber leer y escribir. Nada más. No hay otro elemento. Pero siguen estando una cantidad increíble de personas fuera de la ciudadanía, especialmente indígenas, afrodescendientes, mujeres, dentro de esta consideración, ¿sí? No se olviden, hemos puntualizado algunos elementos. Este es sumamente importante porque es el más claro o el más evidente que va cambiando. Constitución 1861. ¿Gobierno de qué presidente? ¿Gobierno de qué presidente? De Gabriel García Moreno. De Gabriel García Moreno. ¿Por qué les hago recuerdo esto? Porque Gabriel García Moreno era conservador, mantuvo la Iglesia y el Estado unidos como modelo, por eso se va instaurando esta perspectiva dentro de esa visión. No se olviden, jóvenes, algunos elementos los hemos puntualizado tanto en historia como en esta materia. Vamos con la siguiente constitución. Constitución 1906. Requisitos para ser ciudadano. Requisitos para ser ciudadano. Constitución 1906. ¿Qué me dicen? Constitución de la República del Ecuador, 1906, los requisitos para ser ciudadano. Listen, yo tengo para hacer, o sea, de la de 1906 dice, para ser ciudadano se requiere tener 21 años y lo mismo, saber leer y escribir. Ya, lo mismo, se mantiene lo mismo que en la Constitución anterior, pero solo se delega en este sentido. Ya no estar casado, sino tener 21 años
Ya no ser mayor, sino tener 21 años. Y se mantiene esto, saber leer y escribir. Ustedes pueden decir, bueno, pero todos sabemos leer y escribir. Este fue uno de los problemas principales. Alguna vez hablábamos del voto para las personas analfabetas. ¿Por qué? Porque muchas constituciones mantuvieron el término saber leer y escribir. Aquí miren, no se olviden, tener 21 años. ¿Qué decía la constitución anterior? O mejor dicho, no la anterior, sino la constitución de 1861. Ser mayor de 21 años o estar casado. Saber leer y escribir. Aquí, tener 21 años, saber leer y escribir. Se mantiene prácticamente la misma perspectiva. De ahí vamos, Constitución 1978. Requisito para ser ciudadano. Ya lo dije anteriormente. Vamos, jóvenes, pondrán atención. Les estoy viendo, están haciendo otras cosas, pondrán atención. A ver, ayúdeme, Camilo. Constitución 1978. Encalada. Presente. Presente. Cuénteme, Constitución del 78. La primera constitución de referéndum. Escúcheme, a ver, escúcheme lo que pregunto. Requisito para ser ciudadano. Ahí sí lo que... Mayor de 21 años y nacer. Lo que dijo al principio. Puedo decir, licenciado. Sí. Sí. Son ciudadanos si son mayores de 18 años y se elimina el saber leer y saber escribir. Reconoce a los hombres y a las mujeres y tienen los mismos derechos sin discriminación alguna. Ya, gracias. Eso en el artículo 12 y 33 respectivamente, pero principalmente se incluyen los analfabetos, ¿no es cierto? Entonces, el único requisito es ser mayor de 18 años. Aquí, en la del 78, mayor de 18 años. ¿Qué pasa? Se baja la cantidad de años a 18, ya no es 21. Un cambio importante porque se incluye a una gran cantidad de personas que estuvieron privadas del voto, de los derechos, principalmente de los derechos. La ciudadanía no solo instaura el voto, sino la posibilidad de tener derechos, ¿sí? Y gozar de todos esos derechos. Y finalmente, Constitución 1998, ya nos dijo David al principio, en la Constitución de 1998, para ser ciudadano, se es ciudadano desde el nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los elementos que se va a incluir en la Constitución de 1998 es el derecho de la niñez y la adolescencia, que luego será el Código de la Niñez y la Adolescencia. Derechos, niños, niñas y adolescentes. ¿Se dan cuenta del cambio fundamental? Esto es muy importante. ¿Qué significa? Aquí, acá y en todas las constituciones anteriores, no había un reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque niños, niñas y adolescentes estaban a cargo de los adultos, ¿sí? Entonces, quienes debían velar por los derechos eran los ciudadanos, aquellos mayores de 18 años o aquellos mayores de 21 años. Este es un reconocimiento fundamental que cambia la constitución de una a otra, ¿sí? No olvidarse este elemento. Si yo les pongo, ¿en qué se civiliza mayormente el cambio de una constitución a otra? De las que nosotros hemos revisado, obviamente hay muchas constituciones más que simplemente eran parches a constituciones anteriores. Estas son las que han cambiado radicalmente en cuestión de derechos. Cada constitución cambia de una u otra forma la consideración de la ciudadanía. La que tal vez se parece mucho más en su consideración de ciudadanía es la del
1861 y la de 1906. Las dos instauran los 21 años, o ser mayor de 21 años, y saber leer y escribir. Pero de ahí el resto siempre ha cambiado. La Constitución de 1830 hasta acá, miren el cambio sustancial, esencial que se ha dado. En la Constitución de 1830, un grupo pequeño. Para 1998 ya somos todos ciudadanos. Por lo tanto, todos gozamos de derechos. Y sobre todo, debe reconocerse los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No se olviden, jóvenes, por favor. He hecho un recuento solo con un elemento. Hay varios elementos aquí que se van recapitulando. Así que tomar muy en cuenta esta consideración. Bien, jóvenes, con eso cerramos este recuento de clases anteriores. Por favor, tomen nota, estén pendientes de las clases.